Sean bienvenidos al curso introductorio de Geometría Descriptiva. En este video hablaremos sobre el ángulo poliedro y sólidos geométricos. La agenda para este video es la siguiente: ángulo poliedro, definición, clasificación de los sólidos geométricos y elementos de los sólidos geométricos. Bueno, comencemos con el ángulo poliedro. El ángulo poliedro es la región del espacio limitado por tres o más semirrectas. Cada semirrecta posee un origen común llamado vértice y cada semirrecta es una arista del ángulo poliedro. Dos de estas aristas consecutivas forman un plano llamado cara y dos caras consecutivas forman un ángulo diedro. ¿Ok? Por ejemplo, eh, dos de las aristas consecutivas forman un plano llamado cara. Por ejemplo, si es BA' y B de barril prima, B vértice, B de barril prima, eso formará la cara A, BA', B' de vértice. Ahora, B de vértice, B', B C' forma la cara B', C'. ¿Ok? Y como esas dos caras son consecutivas, ellas forman un ángulo diedro. Para que exista un ángulo poliedro debe cumplirse las siguientes tres condiciones. Primero, debe haber al menos tres aristas concurrentes. Por ejemplo, existe un ángulo poliedro en el punto A'. ¿Por qué? Porque está la arista que viene del vértice, la arista que viene de B' y la arista que viene de E'. Las aristas deben concurrir en un vértice. Y por último, la suma de todos los ángulos donde las aristas concurran al vértice debe ser menor a 360. Si no, no hay forma de que se forme ese ángulo poliedro. ¿Cómo se clasifican los sólidos geométricos? Los sólidos geométricos se pueden clasificar en poliedros y sólidos de revolución. Los poliedros pueden clasificarse en no regulares y en regulares. Los no regulares pueden ser no convexos o cóncavos y convexos. Cada uno de estos se pueden dividir en prismas, pirámides y antiprismas. Y en los sólidos regulares tenemos el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Para los sólidos de revolución tenemos el colo, el cilindro y la esfera. Por suerte, no es objetivo de este curso, solamente veremos los que no están señalados en rojo. Comencemos hablando un poco de los prismas. El prisma es un sólido que tiene dos caras paralelas, posee su plano de la base, tiene el plano tope, que posee una altura, posee un eje, todas las rectas que son paralelas al eje tiene aristas laterales y tiene sus aristas de la base también. Y también tenemos la pirámide, que posee un vértice, posee su plano de la base, la unión del centro de la base con el vértice es lo que nosotros llamamos el eje, tiene sus aristas laterales y tiene las aristas de la base. Fíjense una de las cosas, ¿no? Siempre estamos hablando de altura y eje. Son distintos. Puede ser que llegue un caso de que coincidan, y cuando coincidan, puede ser que el prisma o la pirámide o el sólido regular sea recto, porque acuérdense que la altura es la menor distancia que hay entre un punto y el plano de la base. Pero el eje es la unión del centro del plano de la base con el vértice. Entonces, lo que podemos decir que en este caso, cuando la altura, el tamaño de la altura coincide con el tamaño del eje, el sólido es un sólido recto. O lo que es lo mismo, su eje forma 90 grados con el plano de la base. Dentro de los sólidos de revolución tenemos el cilindro, que tiene su plano de la base, tiene su plano tope, tiene su altura, tiene su eje, que es la unión de los dos centros de la circunferencia, y aquellas rectas que son paralelas al eje son lo que nosotros llamamos generatrices. También tenemos el cono de revolución, o el cono tal, que también posee un vértice, posee su eje, que es el centro de la base, la unión del centro de la base con el vértice. Posee las generatrices, que en este caso es la unión del vértice con cada uno de los puntos de la base, y su menos su plano base. También tiene su sección principal, que está conformada por la unión de dos generatrices y un diámetro. En el caso del cilindro, no lo mencioné, pero en la sección principal del cilindro está conformado por dos generatrices y dos diámetros. Forma un rectángulo o un paralelogramo. Bueno, pasamos a los sólidos regulares. Dentro de los sólidos regulares que vamos a ver el tetraedro, que es un sólido regular que tiene cuatro caras, que estas cuatro caras son cuatro triángulos equiláteros.
Tiene 6 aristas, 4 vértices y 6 secciones principales. Las secciones principales lo que hace es que, primero, es la sección que ofrece mayor información del sólido y segundo, es la sección que divide de manera simétrica el sólido. ¿Okay? ¿Qué información se puede conseguir en la sección principal? Bueno, como ustedes pueden ver, podemos conseguir el tamaño de la arista, que en este caso sería CD. Podemos hallar el centro del sólido, que es justamente donde se cortan todas las perpendiculares a cada uno de los lados de la sección principal, que pasan por cada uno de los vértices de ese triángulo de sección principal. Tenemos el centro de cara, que es justamente donde corta la perpendicular al lado de ese triángulo. Tenemos el radio de la esfera tangente a las aristas, que sería la distancia que hay del punto, en este caso del punto del centro del sólido al punto donde está la arista, o al punto M. Y por último tenemos el radio de la esfera inscrita y el radio de la esfera circunscrita, tal cual como aparecen ahí. En este caso, esta sección principal, ¿por qué está conformada? Está conformada por dos alturas de cara y una arista. Para el hexaedro, o lo que nosotros llamamos el cubo, su sección principal es un rectángulo que está conformado por dos diagonales de cara y dos aristas. El hexaedro es un sólido regular que tiene 6 caras, 6 cuadrados, tiene 12 aristas, 8 vértices y 6 secciones principales. ¿Cómo puedo sacar las secciones principales de manera rápida? Bueno, fíjense la siguiente. Si tiene 12 aristas y cada sección principal ocupa 2 aristas, bueno, 2 entre 2, 6. Cada sección principal contiene una arista, contiene una diagonal de cara, que la arista puede ser AE o GC, la diagonal de cara, que en este caso sería EG o AC, el centro del sólido, que es justamente el corte de las diagonales mayores, el corte de las diagonales mayores en este caso sería AG o EC, el centro de cara, que es el punto medio de cada diagonal, en este caso es el centro QC, y tenemos el radio de la esfera tangente a las aristas, que es la distancia del centro del sólido al punto medio de la arista, o al punto M. Tenemos el radio de la esfera inscrita, que es la distancia que hay de QS a Q sub C. Y por último tenemos el radio de la esfera circunscrita, que es la distancia que hay del centro del sólido a cualquiera de los vértices de la sección principal. Muchas gracias por su atención.